para que quienes no lo puedan ver grabadito. Les doy la bienvenida a quienes están hoy acompañándonos presencial y también le doy la bienvenida a quienes nos van a escuchar en la grabación. Como les decía al empezar, estamos hoy en un momento muy complejo de experiencias globales, podría decirlo así, porque ha habido mucho movimiento no solo de la Tierra, sino que ese movimiento de la Tierra ha generado también movimientos internos muy importantes que creo yo que se hace necesario, pues todo el mundo está preguntándose, bueno, ¿y yo cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo yo de pronto aportar a estas personas que se han visto afectadas por el tema del terremoto o inclusive temas personales que con el terremoto se activaron aún más? Yo les puedo hablar desde la experiencia personal. Muchos de ustedes se habrán dado cuenta por el grupo que yo hace poco pues perdí a mi mamá de este plano físico. Mi mamá se murió hoy exactamente hace 20 días, sí, más o menos 20 días. Y pues estaba muy en paz, muy tranquila, como muy resiliente con ese proceso, porque fue un proceso en el que lo dimos todo con mi hermana y pues nada nos quedó faltando. Y eso hizo que fuera una despedida muy amorosa, sin deudas y como muy bonito, muy armonioso. Entonces eso nos dejó muy en paz. Pero resulta y sucede que ocurre el temblor que pues a mí no me tocó directamente, no me afectó en la estructura de mi casa, ni en bienes, ni materiales, ni de personas, afortunadamente, pero sí me movió mucho el piso literal y emocionalmente. He notado cómo a raíz del temblor se activaron en mí algunos traumas que tenía dormidos y que creo que el juntarse el tema de la muerte de mi mami con el temblor hizo que esto saliera a la luz. Y entonces se ha hecho necesario que yo pues mire también la manera de tanto de ayudarme yo con las herramientas que tengo, desde lo que yo pueda hacer por mí, porque pues como yo les he dicho en otros espacios, a veces es importante pedir ayuda cuando uno siente que uno solo no puede y a veces no podemos solos. Pero por otro lado, también me pregunté cómo yo puedo aportar en este momento a esta situación y con Yoba lo que decimos es podemos aportar con lo que nosotros hacemos, con lo que somos y con nuestra experiencia como psicoterapeutas, acompañando duelos, acompañando trauma. Entonces, el día de hoy se me ocurrió que hiciéramos esta charla muy relajada, muy tranquila, pero muy amorosa en donde vamos a hablar de herramientas necesarias para estos momentos de crisis, en donde la mayoría nos ponemos en modo supervivencia y se hace necesario entonces que gestionemos la emoción y que sepamos qué hacer con ella, que sepamos qué hacer con los pensamientos para poder atravesar y transitar estas situaciones, estos movimientos de una manera más amorosa. Entonces, el objetivo de nuestra charla hoy, primero va a ser en formato de masterclass. Al final les voy a preguntar si tienen alguna duda o quieren aportar algo adicional y lo haremos en voz alta, a través del chat. También lo pueden hacer. Y si no hay preguntas al final, pues daremos por cerrada la sesión. Pero mientras tanto, pues les voy a ir compartiendo la información que tengo hoy para ustedes. Le doy la bienvenida a Joa. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí siempre y por contenernos a nosotras. La mayoría somos mujeres, entonces tu contención es muy importante. La agradezco mucho y la honro. Y entonces ahora sí le damos como paso a nuestra charla. Entonces, como les decía, yo la titulé ¿Cómo salir del modo supervivencia en momentos de crisis o en momentos o en eventos traumáticos? ¿Qué es un evento traumático? La idea es que cuando nosotros vivimos una situación en la que es inesperada, que no teníamos planeada, que no sabemos cómo responder a la situación, que no tenemos las herramientas completas para poder gestionar esa situación
y que además no tenemos la contención externa de otro mamífero para explicarnos lo que pasó, para validar nuestras emociones y lo que estamos sintiendo, y para contarme que a pesar de lo que pasó, estoy a salvo y estoy segura, entonces este evento traumático se puede convertir en trauma. Es decir, que para que no, una situación como una muerte de un familiar o como la pérdida de la casa o la pérdida de bienes de la empresa, del trabajo, de las fábricas. O sea, tengo clientes que perdieron, tengo una cliente que tiene un jardín en el Chocó, un jardín de niños, y el edificio quedó pues inhabilitado, por ejemplo. Entonces es una persona, mujer que trabaja con niños y que pues en este momento no está pudiendo tener su trabajo. ¿Por qué? Pues la estructura de su taller quedó averiada. Es un ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay una pérdida y para que todas estas pérdidas puedan ser gestionadas y no se vuelvan trauma, es importante pues que haya una contención y que haya una contención externa, que un mamífero externo a nosotros nos saque de ese hueco, ¿sí? Porque nosotros estamos tan metidos y el bucle jala tan fuerte que a veces uno solo con todo y la voluntad no es capaz de salir. Entonces, un evento traumático es una situación inesperada en el que yo vivo, que experimento en soledad y que además no tengo cómo contenerme yo ni tengo la contención externa y que a veces implica pérdidas materiales, pérdidas de personas o inclusive pérdida de una estabilidad emocional. Entonces, ya también con esto nos podemos dar cuenta de que una situación o un evento traumático no necesariamente se tiene que volver trauma. Y por eso me parece tan oportuno que hoy nos reunamos porque estamos a tiempo de que esta situación que están viviendo las personas involucradas no se convierta en trauma, sino que sea una situación, un evento traumático, pero que al final lo podamos gestionar. Entonces, ¿qué es un trauma? Un trauma o lo que llamamos también como herida, muchas veces ustedes me habrán escuchado o habrán leído en mis redes cuando hablo de las heridas de la infancia. La palabra trauma y la palabra herida son lo mismo. Y cuando hablamos de un trauma, hablamos de una herida emocional, una cicatriz emocional que queda guardada en el inconsciente y que se guarda porque como no tuve recursos emocionales para resolverlo, pues entonces la tengo que dejar para después. Y esta situación traumática va a salir a relucir en el momento en el que la mente interprete que ya tengo recursos para gestionarlo o es probable que algún activador externo me despierte el trauma para que yo vuelva y lo mire y tal vez en ese momento vuelva a tenga información con que gestionar. Por eso es importante entender que el tema del temblor pudo haber activado traumas del pasado, ¿sí? De hecho, tuve una consultante que me contaba cómo al vivir este temblor, ella recordó un temblor que vivió de niña. Claro, entonces seguramente esta persona, cuando estaba niña, vivió un trauma y lo vivió como evento traumático, vivió esta situación traumática que se volvió trauma, lo guardó en el inconsciente porque no tuvo cómo gestionarlo y con este temblor se activó ese trauma también. Entonces, cuando se activa un trauma y el activador es externo, la situación del presente se vive más grande de lo que debería ser. Es decir, es lo que llamamos emociones desproporcionadas. Y cuando a mí se me activa un trauma del pasado con un evento del presente, pues yo voy a reaccionar al presente desde el pasado. Por eso voy a actuar de manera desproporcionada. Yo siempre pongo el ejemplo de si a mí se me quiebra un plato y es mi plato favorito y yo me enojo porque ese plato se me quebró y me gustaba mucho, a este nivel, el enojo es coherente, es normal y es válido porque perdí algo que me gustaba mucho, pero me estoy enojando a este nivel de enojo. Pero cuando se me quiebra mi plato favorito y yo me enojo a este nivel y quiero matar al que me quebró mi plato, ahí yo ya estoy reaccionando de una manera desproporcionada. Y cuando actúo de una manera desproporcionada, entonces lo que significa
es que yo estoy reaccionando desde el pasado a un evento del presente, es decir, que ese evento del presente activó un trauma del pasado, ¿sí? Me van contando cómo vamos hasta ahí. Si hay alguna pregunta, mi amor, me cuentas o yo también aquí tengo el chat para abrirlo, para leerlo. Entonces, ya tenemos varios daticos, qué es un evento traumático, qué es un trauma, cómo se activa un trauma. Y lo importante entonces es entender que el evento que acabamos de vivir todos puede haber sido un activador de traumas del pasado. Si ustedes han notado que su miedo se ha activado, que han tenido mucha ansiedad, que han tenido el pecho apretado, que han tenido el estómago revuelto, inclusive inflamado, o que han tenido temblor sin razón, o que de pronto han tenido ganas de comer demasiado, o se les quitó el hambre, o de pronto inclusive han tenido insomnio, no han podido dormir derecho toda la noche, sino que han tenido como esos lapsos de sueño en los que, por ejemplo, se despiertan a las 3, 4 de la mañana y vuelven y se quedan dormidos o definitivamente no pueden. Estas son señales de que tal vez el temblor activó ese trauma del pasado o activó tu modo supervivencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vivimos un evento traumático, ese evento que se vuelve, que no tengo contención, lo vuelvo en modo me pone en modo supervivencia. Y cuando me pone en modo supervivencia, lo que ocurre es que yo voy a estar puedo estar en tres modos. Lo primero es que eso se ubica en el reptil, en el cerebro reptil, que es uno de los tres cerebros que tenemos. Tenemos el cerebro reptil, tenemos el amígdala, el cerebro de las emociones, el cerebro de la empatía, y tenemos el neocórtex, que es el cerebro de la inteligencia, de la razón, de los recuerdos, de las memorias, de los conocimientos, del análisis. Esos son los tres cerebros. Cuando yo estoy en supervivencia, el reptil se queda despierto porque es el que me va a mantener viva. Y cuando el reptil se queda despierto, si hablamos de chakras, se ubica en el chakra del plexo solar. Yo voy a sentir el peligro o el ataque a mi integridad en el plexo solar que queda más o menos en el ombligo. Entonces, por eso se van a afectar el diafragma, se puede afectar el estómago, se puede afectar el intestino, porque esa zona de ahí se va a ver afectada y obviamente entonces esos órganos van a reaccionar. Estamos hablando entonces de que cuando estamos en el reptil, podemos reaccionar de tres formas. Ahí voy a hacer una aclaración, es que cuando uno reacciona, uno está en trauma. Cuando uno no está en trauma, uno no reacciona, uno responde, ¿sí? Pero si tú estás teniendo reacciones, esas reacciones, que por lo general son desde el miedo, son respuesta a un trauma. Mientras que cuando estamos en modo disfrute, en modo presente, en modo aquí y ahora y a salvo, la respuesta va a ser una respuesta a una acción, no una reacción, ¿sí? Entonces, cuando estamos en el modo reptil, como les decía hace un ratico, se nos desconecta el cerebro límbico y se nos desconecta el neocórtex. Entonces, yo solamente estoy disponible para sobrevivir. Yo ya no voy a poder ser empático con mis emociones y yo ya no voy a poder analizar la situación desde la lógica. Porque precisamente si yo me vuelvo empático con el depredador, tal vez no me salve. O si yo le pongo razón a lo que está sucediendo allá que me pone en peligro, tal vez pierda tiempo precioso para salvarme. Entonces, sabiamente, se apagan el neocórtex y el límbico y solamente quedan disponibles el reptil. ¿Para qué? Para que yo logre salvar mi vida. Y luego de salvar mi vida, entonces se van a activar nuevamente el límbico y el neocórtex. Y por eso nos ha pasado, seguramente a muchos les habrá pasado que damos un golpe cuando tenemos mucha rabia y le damos a una puerta y de pronto le abrimos un hueco a esa puerta. O dimos un paso mucho más largo del que normalmente daríamos y dimos un salto gigante sin darnos cuenta porque estábamos corriendo de un peligro, o cargamos con algo muy pesado que normalmente ni siquiera lo podríamos sostener. Eso ocurre cuando estamos solo con el reptil activado, porque en ese momento lo que prima es la supervivencia. Si yo soy empática,
no voy a cargar eso tan pesado en ese momento y lo voy a pensar desde el neocórtex. También voy a decir, no, eso está muy pesado, yo no lo cargo. Pero como el cerebro, el neocórtex y el límbico están desconectados del reptil, pues yo termino cargando algo súper pesado o termino dando un golpe donde no lo quería poner solo porque estoy en modo supervivencia y ahí lo que prima es mantenerme vivo, ¿sí? Entonces les decía ahorita que cuando estamos en modo reptil, tengo tres reacciones que son muy comunes. Ya hemos hablado de que las reacciones son respuestas de trauma. Si yo no estuviera en trauma, tengo acción o tengo respuesta. Pero si yo estoy en trauma o estoy en supervivencia, voy a reaccionar. Y por lo general la reacción es o estoy en el león, que eso significa lucha, ataque o defensa, o me voy a sentir atacada o me voy a sentir que necesito defenderme y que necesito luchar para poder sobrevivir. A esa reacción la vamos a llamar el león. Tenemos otra reacción que es la huida. Es decir, que si yo reacciono en modo huida, lo que voy a tratar de hacer es correr como lo haría una cebra. Entonces a esa reacción la vamos a llamar la cebra. Y la tercera reacción sería el modo parálisis o como hemos dicho también en otros espacios, hacerme la muerta. A esta la vamos a llamar la suricata porque la suricata es un animal de la pradera africana que se hace en la muerta para poder salvar su vida. Hay otros animales que lo hacen también. Entonces, estamos hablando de tres reacciones. León, ataque, lucha o defensa. Cebra, huida. Y hacerme la muerta o parálisis, que sería la suricata. ¿Qué pasa entonces cuando nuestro cerebro interpreta una situación como en modo supervivencia? Lo primero que va a hacer es analizar, entre comillas, si lo que el depredador es más grande y más poderoso que yo, o es más rápido y más ágil que yo, o definitivamente yo no le gano corriendo, entonces me paralizo. Si yo le gano corriendo, yo voy a huir. Pero si yo sé que le gano en la lucha, pues yo voy a luchar y me voy a defender. Y eso es lo que el cerebro reptil va a medio analizar dentro de las posibilidades que tiene, teniendo el neocórtex apagado y el límbico apagado. Y entonces, dependiendo de eso, va a reaccionar. Entonces, las personas que, por ejemplo, andan a la defensiva, que ven ataque en todos lados, que sienten que todo el mundo los está persiguiendo o atacando, pues este tipo de personas, por lo general, en modo supervivencia, se ponen en modo león. Las personas que se esconden, les cuesta contestar el teléfono después de un trauma, no quieren hablar con nadie, se alejan de la gente y resuelven solitas. Este tipo de personas son las que huyen, el tipo cebra. La cebra no solamente es salir corriendo, realmente no salimos corriendo. Lo que hacemos es dejar de contestar, bloquear el WhatsApp, no volver a hablar con esa persona, escondérmele, no pasarle el teléfono, no asistir a la reunión que tenía planeada. Ese tipo de comportamientos son los comportamientos de huida del presente, de la actualidad. Y cuando definitivamente yo ni soy más fuerte que el depredador, ni soy más rápido que el depredador, entonces me congelo, me paralizo y me hago la muerta. Hacerme la muerta significa que bajo toda mi energía al mínimo para estar vivo, como decimos por ahí, me pongo en modo avión y desde ese modo avión, pues voy a quedarme esperando hasta que pase el peligro, segura de que mi depredador quiere cazar y no se va a poner a perder el tiempo y la energía en una presa que ya está muerta, ¿sí? Entonces, a ver, hagamos un sondeíto así rápido, levántenme las manitos electrónicas o las de verdad, quienes se reconocen en modo supervivencia, se identifican con el león. A ver, levántenme las manitos, yo las veo por aquí en la pantalla. Muy bien, ahí veo a Tere, a Luz Amanda, a Mari, que se identifican con el león. Muy bien, ahora bajemos la manito. Luis también, Luis Carlos, ¿cómo estás? Eh, Ahora cuéntenme quiénes se identifican con la cebra, quiénes empiezan a huir. Gloria, a ver, Joa también. ¿Quién más se identifica como la cebra? Nada más dos cebras. Ah, bueno, Jenny también. Muy bien. Y ahora
levántenme la manito quienes se identifican como la suricata, es decir, quienes tienden a hacerse las muertas cuando algo malo pasa o cuando algo traumático pasa. Muy bien, entonces ahí veo a Lina, veo a Joa. Yo también tiendo mucho a hacerme la muerta. Ginette dice que es cebra. Martica dice que es cebra y suricata. Muy bien. ¿Quién es iPhone de Ma? Yo soy suricata. Muy bien. Entonces aquí como que abundamos las suricatas. Bueno, ¿y los demás qué? ¿Cómo se identificaron los demás? Vaya. Ah, bueno, María Alejandra. Ya te vi, ya te vi. Muy bien. Entonces somos suricatas las dos. Muy bien. Entonces, ya sabemos que cuando estamos en esas reacciones es porque ya estamos en modo supervivencia, ¿sí? Ahora, como la charla de hoy tiene como objetivo cómo salir del modo supervivencia, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro cómo es identificar que estás en modo supervivencia? ¿Ya lo podrían hacer? Es decir, si ustedes saben que vivieron una situación traumática, que además no hubo quien los contuviera, no supieron qué hacer con la emoción y además están o peleando, luchando, atacando, defenderse, o están queriendo huir, o se están paralizando, entonces ya sabemos que estamos en modo supervivencia. Lo importante de identificar esto es que primero ya estamos siendo conscientes, es decir, ya tenemos un buen camino recorrido porque ya podemos hacernos cargo. Lo primero es la conciencia. Luego viene la autoconciencia. Entonces, después de la conciencia, ok, ya estoy en modo supervivencia. Ya sé que estoy en modo supervivencia. Y ya sé que estoy en león o en cebra o en suricata. Algo importante, cuando nosotros estamos en león o en cebra, nuestro sistema nervioso central se activa para protegernos, ya sea luchando, atacando y defendiéndonos o corriendo. Eso significa que necesitamos mucha energía o para pelear o para correr, ¿sí? Entonces nuestro sistema nervioso central, el cortisol y bueno, un poco de químicos se van a activar, pero además también se van a activar algunas funciones del cuerpo, como por ejemplo la respiración, va a ser una respiración más acelerada, lo que llamamos la respiración de la presa, ¿sí? Una presa, ¿cómo respira? El aire entra y sale al pecho. Entonces, si ustedes hacen ahorita una respiración, identifiquen qué se infla, el estómago o el pecho. Si ustedes lo que mueven es el pecho, están en modo supervivencia, ¿sí? Si lo que inflan es el estómago, estamos en modo presente, en modo a salvo, ¿sí? Entonces, esa es otra clave para saber si estamos en modo supervivencia o no. Ahí Amandita dice, en el estómago, entonces estás a salvo, ¿sí? En este momento te sientes a salvo, ¿sí? Entonces, esa es una clave. Si mi respiración está en el pecho, es porque estoy en modo supervivencia, porque esa es la respiración de la presa, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a respirar así, quiere decir que ya mi sistema nervioso central está en modo alerta y yo ya estoy de alguna manera inflando el diafragma, más bien tensionando el diafragma porque no se infla, se tensiona. Y la tensión del diafragma, está en la zona en donde yo voy a sentir el ataque a la integridad, al tensionarse el diafragma, lo que va a hacer es que, por ejemplo, va a empujar el estómago y va a hacer que yo tenga náuseas. No sé si ustedes han visto que hay personas, sobre todo en las películas se ve mucho, que las personas cuando viven situaciones traumáticas o ven morir a alguien, ven matar a alguien, van y vomitan. Esto tiene que ver con que el diafragma se tensionó tanto que el estómago se empuja y al empujarlo contrae también y al contraerse empiezan a haber náuseas e inclusive puede haber vómito. Esa es una señal de que estoy en modo supervivencia. Otra cosa que puede pasar es que como el diafragma está tensionado, entonces la respiración no baja hasta allá, se queda aquí atorada en el pecho. La respiración en el pecho le está diciendo a mi sistema nervioso central que estoy en peligro, ¿sí? Es decir, que si yo quiero salir del modo supervivencia, una forma muy fácil de hacerlo es respirar
diafragmáticamente, ¿sí? Entonces, si yo me siento en modo supervivencia y veo que estoy respirando muy en el pecho, uno de los ejercicios que yo lo aprendí del Ho'oponopono, y es que se llama la respiración HA, y esta respiración nos dice que debemos hacer un cuadrito, como un rectángulo más bien, un rectángulo. Entonces, a los lados, el rectángulo va a medir 4. En las partes largas del rectángulo va a medir 6. Y en las esquinas vamos a sostener o a contener la respiración. Entonces, hagamos un ejemplo. Inhalamos contando hasta 4. Sostengo 1, 2. Exhalo contando hasta 6. 5, 6. Sostengo. Vuelvo a inhalar contando hasta 4. Sostengo. Cuento hasta 6. Sostengo. Inhalo contando hasta 4. Sostengo. Exhalo contando hasta 6. Sostengo. Inhalo contando hasta 4. Sostengo. Exhalo contando hasta 6. Y este cuadrito o este rectángulo lo voy a repetir 6 veces. Eso se llama respiración HA. Es una respiración que nos enseña la técnica del Ho'oponopono. Si además de hacer el conteo y hacer la exhalación más larga que la inhalación, hacer estas pausas entre inhalación y exhalación, ya le estamos diciendo a nuestro sistema nervioso central que estamos a salvo. Pero además de eso, tenemos entonces que ir a ver nuestro estómago cómo se infla. Entonces, inhalamos, sostengo, 1, 2, exhalo, 6, 4, 3, 2, 1, sostengo, inhalo, sostengo, exhalo, 4, 5, 6, sostengo, 2, inhalo, sostengo, exhalo. Y estoy verificando que mi estómago sea el que se está inflando. Eso es lo que me garantiza que mi respiración esté siendo diafragmática, ¿sí? Hasta ahí como vamos, mi amor, voy contigo. Hay una pregunta de Lina. Ella dice, Sí, ¿se puede estar al mismo tiempo en dos de ellas? ¿León, cebra o suricata? buena pregunta. Si estamos en modo cebra, no podemos estar en suricata. O sea, les voy a explicar eso. Venía más adelantico, pero me voy a adelantar entonces. Cuando nosotros estamos en modo león o cebra, el sistema nervioso central va a acumular energía para poder luchar o para poder huir. Y esa energía que acumula, si yo no la uso, pues lo que se va, esto es a transformar en una ansiedad, ¿sí? Les pongo un ejemplo y ya voy con la respuesta. Hace como les contaba hace poquito, mi mamá murió, mi mamá trascendió y mi hermana, que era quien cuidaba a mi mamá, pues tenía toda su energía puesta y disponible para cuidar a mi mamá, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Que pues muere mi mamá y mi hermana no sabía qué hacer con toda esa energía que tenía disponible. Y entonces, ¿qué hizo? Pues un día se levantó súper ansiosa, con ganas de comer, que no se hallaba, movía los pies, las manos, ella no se hallaba. Y entonces lo que le dije en ese momento fue que se pusiera a hacer alguna actividad física, porque lo que ella tenía era una acumulación de energía para luchar, atacar o defenderse, ¿sí? Porque estaba en León contra la enfermedad de mi mamá, ¿no? Contra la situación, luchando con esa situación. Entonces, ¿qué pasó? Que ella no tenía que pelear con nadie. Entonces, toda la energía que acumuló para luchar, atacar o defenderse le quedó disponible. Eso es lo que ocurre cuando tenemos ansiedad.
y es que tenemos exceso de energía disponible y no la usamos. Entonces, lo que necesitamos hacer, y aquí va otra de las claves, lo que necesitamos hacer cuando estamos en modo eh, lucha, león, es usar esa energía en alguna actividad física para que la ansiedad disminuya, ¿sí? Lo mismo pasa con la cebra. La cebra acumula energía para salir corriendo lo más rápido posible del depredador. Pero resulta que como hoy en día nuestro depredador es un jefe que me está poniendo una cuota muy alta, o una pareja que es muy perseguidora, o no sé, una mamá que me critica todo el tiempo. Entonces yo estoy en una huida simbólica, pero yo no salgo corriendo. Entonces, como yo no salgo corriendo, esa energía queda disponible. Y al quedar disponible, empieza la ansiedad. Empiezo a sentir ansiedad. Entonces, ¿qué sirve mucho en esos casos? Ir a trotar, caminar en la caminadora, irle a dar 3 vueltas al parque, hacer movimiento físico sirve mucho porque me puedo gastar esa energía que está ahí retenida de alguna manera, la libero y entonces ya no hay ansiedad, o por lo menos se disminuye el nivel de ansiedad. En el caso de la suricata, lo que ocurre es lo contrario. Para yo hacerme la muerta, tengo que disminuir todas mis funciones al mínimo, tengo que ponerme, como se dice por ahí, en modo avión, es decir, que tengo poquita energía, solo la mínima energía para estar viva y ya, para mantenerme viva y ya que en el reino animal lo que muestran estos animales es que literalmente se ven muertos, están muertos, no respiran, no tienen funciones, están realmente como si estuvieran muertos, apagados, ¿sí? En el caso nuestro, en el día a día, lo que nos pasa es que nos tiramos a la cama, cerramos la cortina, no volvemos a hablar con la gente, no quiero que nadie me moleste, me quiero quedar encerrada en mi casa, modo bolita. Sí, esa es la manera en la que nosotros nos hacemos los muertos. Entonces, en ese caso, yo lo que hago es reducir mi energía al mínimo. Entonces, ¿qué me falta ahí? Energía. En el caso de del león o la cebra, lo que tengo es excedente de energía. En el caso de la suricata, tengo poquita energía. De hecho, entonces eso es lo que llamamos depresión, ¿sí? Que los niveles de conciencia lo llamaríamos apatía, ¿sí? Entonces, la apatía, que es lo que vibra más bajito en la escala de vibración de Hawkins, es lo que nos lleva a la depresión, ¿sí? Yo, por ejemplo, en estos días que he estado en mi duelo, transitando mi duelo de la muerte de mi mamá, pues lo que he tenido, por ejemplo, esta semanita, momentos de mucha apatía, ¿sí? Pero yo los he observado, yo me he visto ahí como no quiero nada, nada tiene sentido, yo para qué hago esto, sí, como eso es lo que se llama apatía. Quiere decir que yo con esta situación traumática, pues lo que hice fue hacerme la muerta. Sí, estoy tendiendo a hacerme la muerte y por eso estoy tendiendo a la depresión. Lo que pasa es que, ¿qué hago? Hago lo que les voy a contar ahorita y es, en el caso de la suricata, necesito recoger energía, ¿sí? Así como en la cebra y el león necesito gastar esa energía excedente que no me gasté porque no huí ni peleé. Asimismo, en la suricata lo que yo necesito es recargarme de energía porque no tengo energía. Para mí, desde la mirada sistémica y el trabajo con la depresión, que tengo muchos consultantes con depresión o que han venido por eso, lo que yo les digo, la depresión es una baja de energía vital. Y lo primero que tenemos que hacer es elevar nuestra energía vital para luego, teniendo suficiente energía vital, empezar a trabajar en terapia. Porque una persona que está en depresión tiene muy poca energía vital y para poder hacer trabajo terapéutico se necesita energía vital. Entonces, lo que hago yo en mis sesiones de liberación emocional es que una persona llega aquí y ayer le pasó un evento traumático, le robaron el celular y esa persona viene aquí en modo suricata, bajoneada del todo llorando, pues lo que yo hago ese día es escucharla, escucharle el cuento, que me lo cuente y que me repita el cuento 1000 veces y qué le dijeron y cómo actuaron y ella cómo, qué sintió. Y yo lo que le pregunto es, qué más pasó? ¿Y qué más pasó? ¿Y qué sentiste? ¿Y cómo te sentías? ¿Y qué te dijeron? ¿Y qué les dijiste? Para que la persona pueda liberar toda esta energía que está conteniendo la emoción, pero que no le sirve para salir a la vida. La va a descomprimir hablando, por ejemplo, o contenida por mí, validándole sus emociones,
Y luego de que ya libera toda esa energía, se queda con muy poquita energía para estar viva. Entonces lo que seguimos, el paso que sigue es ir a recoger energía para en una siguiente sesión ahí sí empezar a trabajar en el trauma, porque ya va a haber energía suficiente. ¿Cómo recogemos energía? Con las cosas que nos hacen felices, con las cosas. Hay una frase que a mí me gusta que dicen por ahí mucho en los memes o en las publicaciones de Instagram y todo eso, y es cuando te pierdas a ti mismo, recupérate en las cosas que amas. Y es casi que lo que les quiero decir es la comida que te gusta, que disfrutas mucho, no comer por comer, sino la comida que te fascina, el helado, el pan, el chocolatico de la mamá, el huevito con la arepa, lo que sea que los nutra de amor. Ir a hacer los planes que nos gustan. Si me gusta bailar y me nutre bailar, pues bailar, oír la música que me gusta, ver el paisaje que amo ver, hablar con las amigas que me nutren. De pronto hasta ir a la terapia te va a dar energía. Entonces, todo lo que ames hacer, todo lo que realmente te nutra energéticamente es muy útil cuando tenemos el modo suricate y lo que necesitamos es recargar de energía. Es como la manera que usamos de conectarnos al cargador, como si fuéramos un celular. Cuando estamos en modo suricate, lo que necesitamos es conectarnos al cargador del celular, ¿sí? Si, por ejemplo, estamos en modo suricato y estamos viendo publicaciones del temblor, pues eso me quita mucha más energía. Entonces, pues eso no me va a ayudar. Va a empeorar mi apatía, ¿sí? Si estoy en miedo, me va a llevar a la apatía y me va a poner en modo supervivencia y al otro día no voy a querer nada y voy a estar triste y ni siquiera sé por qué. Porque entré en modo apatía, porque mi frecuencia se bajó, porque mi energía, la poquita que tenía, me la gasté viendo videos del temblor, ¿sí? Entonces también hay que cuidar la información que entra, con quién converso, qué tipo de conversaciones tengo y qué tipo de pensamientos estoy teniendo también, qué tipo de emociones estoy permitiendo. Eso también lo puedo yo decidir. Si está viniendo a mí un pensamiento muy catastrófico, pues lo puedo reemplazar por un hoponopono. Repito, lo siento, perdóname, te amo, gracias, y reemplazo el pensamiento negativo por un pensamiento de alta frecuencia, como lo siento, perdóname, te amo, gracias. Dos pensamientos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Si yo tengo un pensamiento de vibración bajita o de miedo, al poner encima uno de más alta frecuencia, el de abajo desaparece. Y entonces, si yo tengo que hacer todo el día ese reemplazo de pensamiento, lo tengo que hacer. Pero para poder hacerlo, yo necesito tener energía vital. Por eso me tengo que recargar en las cosas que amo, ¿sí? Ver la serie que te gusta. Sí, a mí, por ejemplo, esta semana me encantó una serie y me pegué a ella porque sentía que verla me subía la frecuencia. Entonces, eso me ayudó en lugar de estar viendo videos de las noticias, del cómo se caían las casas, porque eso no me ayuda, ¿sí? Mi amor, voy contigo. Bueno, Ginette tiene esta pregunta, dice, ¿eso no se ve laborando mucho tratando de estar ocupada? Hablo del modo cebra. Yo interpreto que es como evadir, ¿no? Evadir con mucho trabajo. Ginette nos confirma, por favor, si eso es lo que ella quiere preguntar. Sí, mi amor, tal cual. Si es eso, bueno, ahí dice que sí. Ginette, si es eso, efectivamente, llenar tu agenda de cosas, hacer mil cosas, salir del trabajo para el gimnasio, después del gimnasio llegar a estudiar, después de todo eso es evasión, es decir, que cuando estás llenando tu vida de actividades o de autoexigencia, ahorita hablaba con una consultante que me decía que tiene un trauma de autoexigencia y ella me decía, ya tiene una carrera, está trabajando en una muy buena empresa, tiene buen puesto, pero ahora está estudiando derecho, pero después ya quiere hacer tres maestrías. O sea, la autoexigencia es una manera de evadir, ¿sí? La autoexigencia y llenarse de actividades una tras otra y abrirle espacio a la agenda para meter más, todo eso es una evasión. Es decir, que estás en modo supervivencia y que estás en modo cebra. Es decir, que es probable, Ginette, que pues tú tengas mucha ansiedad o suelas tener ansiedad por alguna cosa, ¿sí? Listo, mi amor. ¿Qué más? Yo creo que eso pasa mucho, que nos volvemos adictos a estar en modo supervivencia, a estar en ese estrés del trabajo, porque precisamente
la huida o el modo león, o sea, la cebra y el modo león generan mucha energía de reacción y entonces nos volvemos adictos a esa energía de reacción. Así es. Así es, además porque lo dices muy bien. Y es que cuando estamos en modo supervivencia y hemos estado así por mucho tiempo, y es probable que desde que vivimos nuestro trauma de la infancia estemos en modo supervivencia, yo no sé si aquí habrá gente como yo, de pronto yo soy la única, voy a ponerlos a todos en pantalla, de pronto yo soy la única que vive cansada a toda hora o agotada. Yo no sé si soy la única o no sé, levántenme la mano, quienes como yo viven agotados o cansados todo el tiempo o con frecuencia. Margaret dice que ella, Mari también, Glorita dice, Martica también. O sea, ese cansancio constante que a veces le ponemos el nombre de, dice Esperanza también, Luis Carlos también. O sea, todo eso tiene, muchas veces le ponen nombres, ¿no? A mí hace poco me lo bautizaron, el año pasado me lo bautizaron perimenopausia. Este año me lo bautizaron hipotiroidismo, ¿sí? Ahí voy. Pero lo que yo tengo claro es que ni lo uno ni lo otro, o sea, puedo estar atravesando esas etapas y ya lo entiendo, o sea, ya hablaremos en alguna masterclass que hagamos porque vamos a hacer semanales del modo del hipotiroidismo y la relación que tiene con no sentirnos suficientes, ¿sí? Ya les hablaré de eso porque yo creo que pues todo lo que he aprendido de estos días de duelo se hace muy valioso para como información para quienes o han vivido estos procesos y no lo entienden todavía o de pronto los pueden y van a vivir en algún momento. Entonces creo yo que esta información hay que transmitirla. Pues esa es mi función, esa es mi labor, esa es mi misión en esta vida, es vivir lo que vivo para luego compartir mi experiencia desde lo que he atravesado y desde el aprendizaje que tengo con la información y con la formación que tengo. Entonces ya hablaremos un poquito del hipotiroidismo y del no sentirnos suficientes, pero hablando de lo que hablábamos ahorita de estar cansados y agotados, cuando hemos vivido toda la vida en modo supervivencia, somos personas que nos cansamos con facilidad, nos agotamos. Y uno muchas veces va al médico y dice, ah, no, eso es tiroides, ah, no, eso es que está en la perimenopausia, ah, no, eso es que usted necesita vitaminas y te mandan 5 frascos de cosas diferentes. Y sin embargo, no estamos atendiendo a lo que realmente deberíamos atender, que es a trabajar en el trauma, liberar la emoción que se quedó atorada para que dejemos de sostenerla con una mano y podamos tener libre la otra mano, las dos manos, no solo una, sino las dos, y dejemos de estar en modo supervivencia, porque con el modo supervivencia tengo una mano sosteniendo la emoción atorada y solo trabajo a media marcha. Entonces, claro, hacer lo que todo el mundo hace con dos manos, hacerlo con una sola mano, pues no me rinde y me cansa más. Entonces, cuando yo puedo soltar esas emociones que están ahí atoradas, yo libero mucha energía y a veces ni siquiera sé qué hacer con eso. Es tanta la energía que se libera que a veces uno no sabe ni qué hacer con tanta energía. Ahorita cuando yo dejo de salvar a mi mamá, ya no tengo a quién salvar, tengo un montón de energía disponible y esa energía se vuelve ansiedad también. Entonces tengo que gastármela en algo. ¿En qué me la gasto? Pues en mi vida. Ya cumplí con mi mamá, ahora venga para acá, todo para mí. Ahora, ¿cómo se hace eso? Estoy en esas, ya les contaré. ¿Qué más, mi amor? ¿Qué más tenemos? Esperanza Oiga, les digo mi preguntó amor algo. a él porque él es mi esposo, pues, para que sepan. Está tan conchuda. Esperanza pregunta, ¿cómo salgo de este modo si he vivido un duelo tras otro? Y me imagino que tú lo vas a responder ahorita más tardecito. Esperanza, sí, mira, primero que todo, cuando uno vive un duelo, por ejemplo, el que estoy viendo yo ahorita, es muy común que entremos traigamos del pasado los duelos no resueltos del pasado. Hagan de cuenta que es como si un duelo que no pude realizar de niña porque no sabía cómo, lo dejo guardado allá en el inconsciente, en el cajoncito de los traumas, y entonces resulta que viene y se activa un duelo porque perdí una relación de pareja, o perdí un trabajo, o se me perdió el reloj que más quería. Entonces, cuando se despierta ese duelo,
Este que estaba guardado allá en el cajón de los traumas viene y aprovecha y dice, ay, yo también quiero. Aproveche para que me saque a mí de una vez. Y entonces se juntan los duelos pendientes. Por eso a veces tengo el duelo de que se me murió mi mascotica, pero lo lloro como si me hubiera muerto la mamá. Resulta que es probable que esa emoción desproporcionada y ese dolor desproporcionado puede tener que ver no solo con que se murió tu mascota que amas y adoras, sino que estás haciéndole duelo también a cuando tu mami se murió, o a cuando tu abuelita se murió, o a cuando perdiste a tu papá en un accidente, lo que sea, ¿sí? Entonces, los duelos aprovechan y se juntan para que yo los viva de una todos, los que no he vivido. Si lo hago con conciencia, puedo salir de eso de una vez, ¿sí? Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita, es como que me estoy permitiendo, cada que viene la lágrima, me dejo ir con toda porque eso es lo que me va a permitir liberar muchos duelos que no he hecho. Y eso me está ayudando en esta situación. A eso me está ayudando y por eso lo estoy haciendo consciente. Entonces, para responder a tu pregunta, Esperanza, lo primero es hacer conciencia de que tal vez ese duelo que tú dices que es uno tras otro es el mismo. Lo que pasa es que no lo has mirado con atención y a veces, como les decía al principio, es necesario acompañar esos duelos. Uno solito no puede a veces. Yo me estoy acompañando. Primero, mi terapeuta de cabecera, que es Joa, que está día y noche ahí sosteniéndome y sacándome del hueco cada vez que me hundo en la apatía. Pero además, tengo mi terapeuta de trauma, que es mi maestro de psicotraumatología, y tengo también a mi maestra de constelaciones, con quienes consulto, porque sola no puedo. Y eso que tengo herramientas. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es hacerse acompañar de un profesional. Cuando uno está metido en el reptil, necesita de un mamífero externo para que lo rescate a uno. Uno solito no puede salir. No necesita que un mamífero externo a ti te ayude a salir. Pero no solo eso, sino que cuando sales del reptil al mamífero, y ya puedes gestionar lo que sientes y te lo permites y te lo validas, luego necesitas de información externa para poder activar tu neocórtex con creencias distintas. Porque si tú pasas un duelo o una experiencia traumática, la resuelves, sales del reptil con un mamífero que te ayude y luego gestionas emociones o te las enseñan a gestionar, pero no cambias creencias, pues esos patrones se van a seguir repitiendo. Entonces es muy útil por eso la mirada externa de alguien, de un terapeuta o un psicoterapeuta que te acompañe a transitar, salir del reptil al mamífero, que luego del mamífero te ayude a instalar nueva información que solo va a venir de afuera, porque si yo busco en mi mente voy a encontrar más de lo mismo, ¿sí? Entonces, importante el acompañamiento para gestionar esos duelos que no han podido ser gestionados del todo. Sí, mi querida Esperanza. Muy bien. ¿Qué más, mi amor? Tenemos unos comentarios. Luz Ajá. Amanda, por ejemplo, dice que en el caso de ella ya tiene 64 años, que le está bajando las revoluciones porque ha concluido que debe solamente enfocarse en lo que puede cambiar. Muy bien. Pero te pregunto, mi querida Luz Amanda, ¿qué quiere decir esa frase? Es que como ya tengo 64, ¿qué quiere decir que ya tienes 64? ¿Qué quiere decir eso? Me imagino que cuando joven tenía más energía. Es que cuando dices, es que como ya tengo 64, o sea, es como si ya hubieras llegado a algún lado, pero todavía no has llegado, o sea, te falta mucho por recorrer, ¿sí? Entonces es como, no, tienes 64 y tú decides cómo vivir esta edad, como tú la quieras. Si de verdad le has bajado a las revoluciones es porque te has dado cuenta de que no vale la pena gastarte tu energía vital en juicios, en ego, en pensamientos limitantes, en patrones que no te sirven y eso está bien. Pero también qué bueno que pudieras liberar energía para que a tus 64 o a tus 74 o a tus 94 estés al peluche, ¿sí? Yo siempre pienso, mi mamá, perdóneme que hable tanto de mi mamá, pero es que tengo que aprovechar también para descomprimir. Pero mi mamá, cuando entró al hospital, que se murió a los 4 días, entró caminando como si nada, ¿sí? Lo único que tenía era una asfixia, pero ella estaba bien.
Y siempre procuramos instalar en ella la idea de que la muerte me coja en perfecta salud, ¿sí? Yo tengo que cambiar esa creencia de que si a mí, si yo voy a estar vieja yo voy a estar vieja y entonces voy a estar enferma y entonces me voy a morir enferma. No, no tiene que ser así, eso es una creencia subyacente. Yo tengo que empezar a creer que todos nos vamos a morir, pero en perfecta salud, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que planear una enfermedad en una cama tirada, sin energía? No, me voy a morir en perfecta salud. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que yo no voy a tener que vivir una enfermedad larga y trágica para luego desembocar en la muerte. No es necesario. Yo puedo irme estando bien. Y otra frase que me encanta de Joan Garriga es que la muerte te encuentre vivo, ¿sí? Entonces lo que yo digo también es que la muerte me coja viva, es decir, viviendo la vida, ¿sí? Y no creyendo que porque tengo X o Y edad, pues ya terminé. No, nos falta mucho. Yo me veo haciendo esto que hago hoy a los 80, a los 90, ¿sí? Ojalá que mi cuerpo me acompañe, ¿no? Y para eso tengo que cuidar mis emociones, tengo que cuidar mis pensamientos, tengo que cuidar mis patrones de conducta y tengo que gestionar mis duelos, tengo que gestionar mis traumas, porque si no, eso va haciéndome ya ahí, ¿sí? Entonces, para Luz Amanda, lo que le quiero decir con toda esta carreta es que está joven y bella, que tiene todo por delante para vivir, que la vida que se la goce y que además libere energía para que cada día tenga más energía para vivir su vida hasta los 99 si es posible, o a los 100, ¿por qué no? Pero en perfecta salud, ¿sí? En perfecta salud. Muy bien, ¿qué más, mi amor? No, por el momento no. Muy bien. Entonces seguimos. Entonces, estábamos hablando de cómo salir del modo supervivencia. Ya hemos hablado de algunas herramientas y en el caso de el león, la cebra y la suricata, ya hablamos de que como el león y la cebra producen ansiedad, pues porque acumulamos energía para luchar o para huir, entonces es importante gastarnos esa energía cuando nos veamos en ese modo ansiedad o modo supervivencia. Y cuando estemos en suricata, que es cuando se nos baja la energía al mínimo, entonces lo que tenemos que hacer es recargar nuestra energía y si nos perdimos, nos vamos a encontrar en las cosas que amamos, en todo lo que nos haga feliz y nos celebre nuestra energía vital, de ahí depende que nosotros podamos salir de una depresión. Ahora hablaba con una consultante y le decía, ¿cuántas personas han ido a un médico por una depresión? Y lo que hacen es mandarles medicamento que hace que se sientan un poco mejor sin resolver el trauma que los puso en modo supervivencia y que los puso en modo suricato y que los está durmiendo más con el medicamento, ¿sí? O los está de pronto entumeciendo, no sé, como anestesiando el síntoma, ¿sí? Pero no estamos resolviendo nada. Y la otra es que es muy común que a mí lleguen consultantes a trabajo de trauma y me digan, Lina, es que tengo un diagnóstico de ansiedad y depresión, ¿sí? Mi maestro de trauma me decía, cuando estudié con él esto, es que cuando a uno le dicen eso, le están diciendo que no tiene ni idea de que tiene uno. O sea, cuando a uno le dicen, usted tiene un cuadro de ansiedad y depresión, le están diciendo, no sé por dónde agarrar, no sé qué tiene porque uno o tiene ansiedad o tiene depresión. Y ojo, que no es que yo puedo, por ejemplo, un día, tengo un trauma y ese trauma grande, macro, un día lo vivo desde la cebra. Entonces ese día puedo tener ansiedad. Pero al otro día estoy agotada y me voy a la suricata. Entonces ahí estoy en depresión, por ejemplo. Entonces, lo que nos está queriendo decir el médico cuando dice que tenemos ese cuadro, ansiedad y depresión, no es que tengamos las dos cosas al tiempo, porque entonces la persona compra ese diagnóstico y cree que está Ahora llevada. bien poquito Ay, María los Ignacia, bájale un trabajadores. poquito a tu volumen, a tu micrófono, por favor. Entonces, si la persona se compra ese diagnóstico, va a creer que está súper llevada, porque pues tiene ansiedad y depresión al tiempo, o sea, eso puede ser otro trauma más sumado a lo que ya la está poniendo en ese lugar. Mientras que si lo cogemos con pinzas, pues hay que mirar, a ver, bueno, tus reacciones están siendo
como cebra o como león, en qué activadores, ¿sí? ¿Cuáles son esos activadores de tu trauma que te están poniendo en modo ansiedad? ¿Y cuáles son los activadores que te ponen en depresión? ¿Para qué? Para trabajar en los activadores, ¿sí? Hay que trabajar en los activadores, no solo pastilla y ya, chao. Eso es importante. Entonces ya sabemos que para identificar cómo estamos y cómo salir, entonces, desde el punto de vista de la ansiedad, gastar energía, desde el punto de vista de la depresión, acumular energía, recargarnos de energía. Ahora, cuando nosotros nos identifiquemos en un momento de supervivencia, ya sea porque estamos teniendo la respiración agitada en el pecho, porque estamos teniendo opresión en el pecho, cuando estamos sintiendo como el estómago inflamado o tenso, inclusive el estreñimiento o la diarrea o el vómito o las náuseas pueden ser señales de que estoy viviendo una situación traumática, estoy en modo supervivencia y ya se activó mi sistema nervioso central. Una forma rápida de decirle a mi sistema nervioso central que estoy a salvo es poner, por ejemplo, la lengua en el paladar. Si yo pongo la lengua en el paladar por unos minutos, así, lo que yo estoy haciendo es que le estoy diciendo a mi sistema nervioso central que estoy a salvo, porque si yo estuviera en peligro no haría eso. Pasa lo mismo cuando yo tarareo una canción. Si yo estoy tarareando o, por ejemplo, estoy haciendo el movimiento, el sonido del om y me permito que la boca vibre, om, o simplemente tarareo una canción que me encante de Carlos Vives o de Shakira y la tarareo, eso le va a decir a mi sistema nervioso central que estoy a salvo, ¿sí? Otra cosa que sirve mucho es empinarme, ¿sí? Poner mis pies así, en punticas. Cuando yo me empino, yo le estoy mandando un mensaje a mi sistema nervioso central de que estoy a salvo, porque si yo estuviera en peligro, yo no me estuviera empinando. Entonces, si lo estoy haciendo, es porque estoy a salvo. Otro mecanismo es ponerme un lapicero, un lápiz en la boca y hacer como un gesto de sonrisa, ¿sí? Así. ¿Mm? O ni siquiera el lapicero, solo fingir la sonrisa, ¿sí? Cuando yo finjo la sonrisa, mi sistema nervioso central interpreta que estoy a salvo, ¿sí? Inclusive manda químicos a nuestras células con el neuropéptido de la felicidad, porque el solo gesto hace que mi cerebro entienda que estoy a salvo, ¿sí? Entonces yo puedo hacer, así no tenga ganas de reírme, yo puedo hacer el gesto y me río fingida, pero de alguna manera eso va a funcionar porque el sistema nervioso central se va a calmar, se va a apagar, se va a dejar de producir cortisol, se van a bajar todas esas hormonas del estrés, ¿sí? Se va a disminuir la hormona del estrés. Otra cosa que funciona muy bien es el hielo. Cuando estamos en modo ansiedad, funciona muy bien ponerte un hielo en la boca, tener hielito en las manos y jugar con un cubito de hielo o meter las manos en una cubeta, en una poncherita con hielos y jugar con los hielos hasta que lo aguanten las manos. O inclusive sirve mucho poner hielo en la nuca. Poner hielo en esta nuca también, en este ladito, activa también nuestro modo a salvo. Y ya el último ejercicio que les quiero compartir es un ejercicio de tapping, que son unos toques, unos golpecitos pequeños en algunas partes del cuerpo, que son como unos puntos importantes neurálgicos que de alguna manera le permiten a nuestro cuerpo, a través de esos toques, comunicarse con nuestro sistema nervioso central para calmarlo, tranquilizarlo y regularlo. Lo que logramos con todas estos tipsitos, estas herramientas, es regular nuestro sistema nervioso central, mientras que realmente podemos estar a salvo para poder trabajar en el trauma que se haya activado en ese momento. Entonces, ¿cómo funciona el tapping? Hay muchas formas de hacerlo. Yo voy a enseñarles una que es los toquecitos primero acá en la coronilla, con estos dos deditos, acá. Luego lo podemos hacer acá en la frente. Luego podemos hacerlo acá debajo de los ojitos.
Luego podemos hacerlo debajo de la nariz y encima de la boca. Luego debajo de la boca. Luego en el pecho, en el centro del pecho. Luego en las cosquillas, como donde nos dan cosquillas. Y mientras hacemos esos toquecitos, podemos repetir frases poderosas. Yo utilizo mucho, estoy a salvo y segura en mi mundo. Respiran, estoy a salvo y segura en mi mundo. Respiran, estoy a salvo y segura en mi mundo. Estoy a salvo y segura en mi mundo. Estoy a salvo. Elijo mi vida. Elijo mi vida y solo mi vida. Suelto, confío. Te amo, gracias. Lo siento, perdóname. Te amo, gracias, gracias, gracias. Respiro, exhalo. Muy bien. ¿Cómo se sienten? Ya Mandita hasta bostezó, eso es una muy buena señal. Esa es una buena señal. Si no estuvieras a salvo, no bostezarías ni a palo. Muy bien. Yo tengo una clienta que viene acá presencial y cada que llega le da sueño y se duerme en el sofá. Y yo, si no estuvieras en un lugar seguro, no pasaría eso. Eso es una buena señal de que aquí se siente segura. Entonces yo le digo, duerma. Y yo les pongo hasta cobijas y todo para que se acuesten. Y otro ejercicio muy, muy poderoso es el del sostén. Entonces, con esta manito, ¿no? ¿Se acuerdan cuando no lo cogían de niño, que lo cogían de aquí? La mamá lo levantaba uno de acá. Entonces, con esta manito nos vamos a sostener aquí, y como si nos estuviéramos sosteniendo. Y con esta otra nos vamos a abrazar, así, ¿sí? Y nos vamos a recostar así encima de nosotros y nos vamos a mecer y vamos a hacer el arrullo de la mamá. Y vamos respirando profundo. Ahí se pueden quedar dormidas. Es súper poderoso. Es muy, muy poderoso. Y es una postura de estoy a salvo, estoy sostenida por mí. Esto es lo que contiene, ¿no? Cuando hablamos de contenciones, no tengo quien me contenga, me contengo yo. Así me abrazo y me sostengo. Estoy a salvo, tranquila, todo va a estar bien. Acá estoy para ti. Y ahí nos quedamos arrullándonos, ¿sí? Y el último es el abrazo de la mariposa. Entonces, con el abrazo de la mariposa ponemos estos deditos así juntos y hacemos algo que se llama una estimulación bilateral que nos saca del modo supervivencia porque se están estimulando los dos cerebros al mismo tiempo, el lado del el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo al mismo tiempo. Entonces, vamos a hacer este movimiento como un aleteo de una mariposa, y cada uno va encontrando su propio ritmo de la mariposita propia, ¿no? Entonces, puede que sea más despacio, puede que sea más rapidito, y ahí te vas quedando respirando, ¿no? Inflando el estómago. Estoy a salvo y segura en mi mundo. Lo que pasó, ya pasó. Todo está bien. Yo estoy bien. Estoy a salvo y segura en mi mundo. La vida me sostiene. Respiramos, exhalamos y soltamos la mariposita. Muy bien. Esto era lo que les quería regalar hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad. Lo hago con mucho amor. Ya saben que me importa mucho cómo nos sentimos. Este grupo que tenemos en Florecer es un grupo que tiene mucha fuerza, es un campo muy poderoso, muy sanador. Y es muy bonito cómo
La gente que va entrando nueva lo va nutriendo y la gente que no aporta se va yendo. Entonces va quedando el grupo filtradito y es muy, muy bonito. Entonces sigamos ahí conteniéndonos, cada uno con su rollo del presente, pero ahí todos dándole ánimos y fuerza. Para eso es ese grupo. Y quienes necesiten apoyo y contención específica y personal, ya saben que pueden contar conmigo, con Jova, desde las herramientas que tenemos, desde nuestras constelaciones, terapia sistémica, psicoterapia de trauma, trabajo con las heridas de la infancia y todo lo que ustedes ya saben que nosotros trabajamos. Herramientas que están al servicio de ustedes y que cuando las necesiten acá están disponibles. También les quiero compartir que la otra semana, en 8 días, específicamente a las 7:30 también vamos a tener un conversatorio como este en el que vamos a hablar sobre la muerte. Este conversatorio lo va a facilitar Yoba, que él se está certificando como acompañante de duelo y coach de duelo, y quiere compartirnos muchas cosas de las que hemos aprendido en estos días justamente con el duelo de la muerte de mi mamá. Entonces, creo que a todos nos sirve porque todos hemos tenido pérdidas y si no, pues las vamos a vivir en algún momento y pues qué tan bueno tener herramientas para que vivamos nuestros duelos desde el dolor y no desde el sufrimiento. Mi amor, ¿nos quieres aportar un poquito de qué va a tratar el conversatorio? Sí, la idea es hablar acerca de estos temas que nunca hablamos, de la vida, de la muerte, de quiénes somos, de qué hay dentro de nosotros y esas preguntas que tal vez nunca nos hacemos o que nunca nos atrevemos a hacer y cuando ya se muere alguien es cuando empezamos a preguntarnos para dónde se va, qué hago con esta energía, etcétera. La idea es conversar al respecto. Yo voy a tratar de entregarles algunas comprensiones que he hecho con lo que he estudiado y con algunos libros en los que estoy trabajando y también obviamente con los procesos que hemos vivido tú y yo, la muerte de mis padres, la muerte de tu mamá y pues como toda esa preparación que hemos tenido para eso. Entonces creo que puede salir una experiencia muy bonita al respecto de esa conversación y pues todos están bienvenidos también a participar. Gracias, mi amor, gracias y bueno, ahí estaré yo en primera fila. Y bueno, a todos los que les llame la atención el tema de la muerte, la vida y la muerte, de esta vida y de la otra, bienvenidos el lunes a las 7:30, gratuito. Como les digo, estamos transmutando toda esta energía de dolor en cosas positivas y bonitas. Y la otra invitación que les hago es para quienes están en Medellín o quienes conocen a gente que está en Medellín, que quiera estar en una experiencia de constelación familiar en grupo, para que compartan la información que ya les he entregado ahí en el grupo, para que asistan. Va a ser el 29 de agosto en Medellín, en un cafecito muy bonito que tenemos ya reservado allá en el poblado y que nos va a ser de casa ese día para que vivamos una experiencia muy, muy poderosa. Ya muchas de las que están por aquí lo han vivido acá en Bogotá y ha sido maravilloso. Entonces espero que quienes estén en Medellín y quieran vivir esta experiencia, pues allá los vamos a esperar. Vamos a estar en Medellín precisamente dándole como lugar a las cositas de mi mamá. Entonces, pues como que quiero aprovechar también para hacer movimientos poderosos de constelación y pues vamos a abrir este espacio para quienes lo deseen. Entonces, nos vemos en el grupo, cuídense mucho, les mando un abrazo, como siempre les digo, gracias, gracias por atreverse a florecer y nos vemos pronto. Un abracito para todos, cuídense mucho, gracias.